El sistema de alarma gritó a través de la estación de monitoreo como un herido animal. Tamman se quedó congelado en su consola de comandos, viendo lo imposible. Flujo de datos a través de sus pantallas. Para 3.000 años, nada había salido de la sector prohibido. Ni una señal, ni una susurro, ni siquiera un asteroide extraviado. Toda una región del espacio había estado muerta. Sellado por el Consejo Galáctico. Después de las guerras que casi destruyeron todo. Ahora algo estaba ahí fuera. Hannah corrió a su lado, con el rostro pálido, bajo la luz azul de las vitrinas. Ella fue su segundo al mando a bordo del crucero de vigilancia Vigilia Eterna. En 5 años de servicio juntos, nunca la había visto con cara de miedo. Parecía, tengo miedo ahora. Comandante, la señal. La fuerza está aumentando. Sea lo que sea. Se está moviendo hacia el límite. Los dedos bailaron sobre los controles, sacando más información. La computadora no puede identificarlo. La firma no coincide con nada en nuestra base de datos. Tamman se inclinó más cerca de la pantalla. El objeto era pequeño comparado con buques de guerra modernos, tal vez 300 metros de punta a punta. Final, pero las lecturas de energía no hicieron sentido. El casco parecía absorber su rayos de exploración, que solo reflejan fragmentos de datos a sus sensores. La poca información que pudieron recopilar la tecnología sugerida que precedió a todas las civilizaciones conocidas en el galaxia. Hazme una imagen, ordenó. La pantalla principal parpadeó y luego se resolvió en una imagen que hizo. Todos en el centro de comando, deténganse. Respirando. El barco parecía estar mal. La superficie no era de metal ni de material compuesto. En cambio, parecía orgánico, cubierto de crestas y patrones que parecía hueso o quitan. Símbolos extraños. Corría a lo largo de su casco en patrones espirales, brillando con una tenue luz azul que palpitaba como un latido. Mino, el jefe de seguridad dio un paso al frente de su puesto. Señor, esas marcas. La computadora está intentando traducir. Pero sigue fallando. El idioma es más antiguo que cualquier cosa que tengamos registros. Tamman sintió un peso frío asentarse en su estómago. El sector prohibido han estado en cuarentena debido a las guerras precursoras. Las razas antiguas habían luchado allí, usando armas que podían desgarrar agujeros en la realidad misma. Cuando las guerras terminó, los sobrevivientes habían acordado sellar toda la región para siempre. Nadie entró. No salió nada. Eso había sido la regla durante 3 milenios hasta ahora. ¿Estado del objeto?, preguntó Tamman, forzando su voz a permanecer firme. Hannah revisó sus lecturas nuevamente. Parece estar a la deriva. Sin propulsión activa. No. Armas accionadas. Pero comandante, la firma energética de su núcleo todavía es activo. Lo que sea que impulse esa nave, sigue funcionando después de todos estos años. Ji-Wan, el xenobiólogo, habló desde su puesto en la parte de atrás. Estoy detectando compuestos orgánicos en la estructura del agujero. Esto no es solo un barco. Es parcialmente vivo, o estaba vivo. Las lecturas. Sugerir fusión biomecánica a escala. Nunca lo hemos logrado. El centro de mando se quedó en silencio excepto por el pitido constante de los sensores. Todos los presentes lo sabían. Lo que estaban viendo. Esto era un reliquia de las guerras precursoras. Un fantasma. De una época en la que los dioses caminaban entre los estrellas y mundos destruidos por deporte. Tamman tomó una decisión que conocía. Podría acabar con su carrera o algo peor. Preparar un equipo de abordaje.
Vamos a. Investíguelos, señor. Hannah se volvió hacia él con los ojos muy abiertos. El consejo. Los protocolos son claros. Cualquier objeto que surja del sector prohibido debe ser destruido inmediatamente sin examen. Conozco los protocolos. Tamman dijo en voz baja. Pero necesitamos saber. ¿Qué es esto? Si un barco lograra salir, podría haber otros. Necesitamos información. Mino comenzó a organizar su equipo de seguridad mientras G1 la preparaba. Equipo de escaneo. Hannah permaneció en la vista de Tam. Su expresión preocupada. La última vez que alguien encontró un precursor artefacto, mató a todos en 3 mundos colonia antes de que pudiéramos contener. Lo recuerdo, dijo Tamman. Él recordó los informes, la víctima, números, las descripciones de lo que artefacto había hecho a sus víctimas. Pero él también sabía que la ignorancia era más peligroso que el conocimiento. Por eso nosotros hay que tener cuidado. Por eso necesitamos para saber a qué nos enfrentamos. La vigilia eterna cambió de rumbo, moviéndose lentamente hacia el barco abandonado. ¿Cómo? Se acercaron más y más detalles se hicieron visibles. Visible. El casco del barco estaba cubierto de cicatrices, surcos profundos que parecían garras. Marcas. Partes de ella parecían haber sido. Se derritió y luego se reformó. Lo que sea que haya le pasó a este barco, había sido violento. Estoy recogiendo vida débil. Señales, informó Ji-Wan de repente. Espera. Eso no puede ser correcto. Las lecturas son fluctuante. Es como el propio barco. Está vivo, pero apenas, como algo en un coma. Tamman observó el extraño. Los barcos se hacen más grandes en sus pantallas. Los símbolos a lo largo de su casco pulsaban más rápido. Ahora, como respondiendo a su acercamiento. En lo profundo de su mente, una voz susurró que deberían volver atrás, que algunas puertas estaban destinados a permanecer cerrados, que algunos. Los secretos era mejor dejarlos enterrados en él. Oscuro. Pero la humanidad nunca había sido buena. Al dejar los misterios en paz. Y Tamman no fue la excepción. Acéptanos, dijo. Ordenó. Y que las estrellas tengan piedad sobre todos nosotros. La cápsula de abordaje se enganchó sobre el casco del barco abandonado con un sonido metálico que resonó a través de la pequeña embarcación. Mino revisó sus armas una última vez mientras Ji-Wan calibraba su equipo de escaneo. Detrás de ellos, 3 agentes de seguridad más preparados para entrar en la nave desconocida. Sus rostros estaban escondidos detrás de cascos, pero Tamman podía ver el miedo en su cuerpo. Idioma. Cortando ahora, Mino anunció que la antorcha de plasma se encendió con una llama blanca azulada, derritiéndose a través de la material extraño del casco. El olor que lo que pasó estaba mal. No es metal ni plástico, sino algo orgánico y antiguo, como abrir una tumba que tenía. Ha estado sellado durante siglos. El corte. La sección cayó hacia adentro con un fuerte golpe. Más allá había una oscuridad tan completa que la luz de su casco parecía estar tragado por él. Mino fue primero, su rifle levantado y listo. Ji-Wan lo siguió, su escáner pintando las paredes con luz láser mientras recopilaba datos. El pasillo en el que entraron parecía respirar. Las paredes no eran lisas como una normal barco. En cambio, estaban cubiertos de crestas y valles que pulsaban con bioluminiscencia débil. Delgadas venas de luz azul recorrían el material como vasos sanguíneos, creando patrones que duelen al mirarlos directamente. Esto es increíble, susurró Ji-Wan, a través del canal de comunicación. Las paredes todavía están vivas, apenas, pero viva. Esta tecnología está más allá. Cualquier cosa que hayamos desarrollado.
El barco no solo está cubierto de biológico material, es material biológico, fusionado con maquinaria a nivel molecular. Se adentraron más en el buque. Los pasillos se torcieron de maneras. Eso no tenía sentido. A veces ellos parecía conducir hacia arriba cuando la gravedad. Dijeron que iban a bajar. Se abrieron las puertas delante de ellos mientras se acercaban como si el barco sabía que venían y quería guiarlos a algún lugar específico. Mino se detuvo de repente. Su rifle señaló algo más adelante. Contacto. Cuerpo en el suelo. Se reunieron alrededor. Los restos. Había sido humanoide una vez, pero equivocado en todos los aspectos importantes. El cuerpo era alto, de más de 2 metros, con extremidades que eran demasiado largas y las articulaciones se doblaban en ángulos imposibles. La piel estaba pálida, gris y cubierto de implantes metálicos, que parecía haber crecido en la carne, en lugar de haber sido añadido a él. Ji-Wan se arrodilló junto al cadáver y corrió hacia ella. Escáner sobre él. La estructura genética. Es parcialmente humano, pero ha sido modificado extensamente. Mira estos aumentos. No son cibernéticos. En el sentido tradicional. Son órganos biomecánicos que reemplazan a los naturales. Este ser podría tener. Sobrevivió en el vacío. Radiación procesada. Es alimento y ha vivido durante siglos. ¿Qué? ¿Lo mataste? Preguntó Mino. Eso es lo que me asusta, dijo Ji-Wan en voz baja. No lo sé. Sé que no hay una causa obvia de muerte. Sin heridas, sin enfermedad, sin sistema. Fracaso. Es como si el cuerpo simplemente se hubiera detenido, funcionando todos a la vez. Encontraron más cuerpos a medida que profundizaban. Todos. Les mostró lo mismo imposible. Modificaciones. Todos ellos habían muerto. Misma muerte misteriosa. El barco. Los pasillos eran un laberinto de muertos, conservado perfectamente por el vacío y las extrañas propiedades del recipiente. Sí mismo. Finalmente, llegaron a lo que parecía ser el centro de mando. La habitación era circular con paredes cubiertas de pantallas que aún parpadeaban con tenues luz. En el centro había un pedestal, hecho del mismo material biomecánico, como todo lo demás. Encima descansaba un cristal que pulsaba con luz interior. J1 lo abordó con cuidado. Creo que esto es el procesador central del barco. O tal vez sea el cerebro. No estoy seguro de que haya una diferencia con esta tecnología. Ella extendió la mano y tocó el cristal. En el momento en que su mano enguantada hizo contacto, todo el barco cobró vida. Luces brillaban a lo largo de las paredes. Las vitrinas. Estalló con información en idiomas que sus traductores no podían leer. El sonido llenó el aire como una voz, hablando desde muy lejos o desde muy lejos. Hace tiempo aparecieron imágenes en las pantallas. Mostraron un barco, este barco huyendo de algo terrible. Demostraron. Los miembros de la tripulación gritaban y se desgarraban. Sus propios rostros. Mostráronla. Pasillos llenos de sangre y cosas peores. Cosas. Y mostraron símbolos. Los mismos símbolos que cubrían el casco, quemándose en las paredes como si tallado por manos invisibles. Entonces imágenes enfocadas en una sola escena. Humano inmodificado y puro, de pie en este mismo centro de mando. La persona era hablando, grabando un mensaje final. Las palabras estaban en un antiguo lenguaje humano, que su computadora tuvo dificultades para traducir, pero llegaron fragmentos, lo suficientemente claro como para ser aterrador. Nosotros. No debería haber ido más lejos. El límite estaba allí por una razón. Nosotros. Pensé que podríamos superarlo. Pensé. Podríamos dominar lo que había más allá. Pero nosotros.
Estaban equivocados. Los demás están mirando. Siempre han estado observando. No se han ido. Están esperando. La humanidad. La arrogancia será nuestra extinción. El barco es todo lo que queda. Que sea advertencia. Que sea una tumba. No sigas. No nos busques. Olvídate de nosotros. Existía. El mensaje terminó. Las pantallas. Se oscureció de nuevo, pero no antes de que capturó una última imagen. El nombre de la barco grabado en caracteres que finalmente traducido correctamente. Heraldo. Hiwan se apartó del cristal. Apretón de manos. Tenemos que irnos ya. El barco no es solo un desguace. Es advertencia, muchacho. Y lo acabamos de activar. Pero ya era demasiado tarde. En lo profundo de la embarcación, algo más había despertado. Algo que había estado durmiendo durante miles de años, esperando a alguien. Tocar el cristal y traerlo de vuelta. A la conciencia. Las paredes comenzaron a pulso más rápido. Las venas de luz crecieron. Más brillante, y en algún lugar de la oscuridad. Algo que podría haber sido risa. Resonó por los pasillos muertos. Mino. Agarró el brazo de Hiwan. Hagan retroceder a todos. Hasta el punto de entrada. Corrieron a través del pasajes sinuosos, pero el barco parecía para luchar contra ellos ahora. Puertas que se habían abierto. Fácilmente antes sellados. Pasillos que habían sido rectas se convirtieron en laberintos. Los cuerpos que habían pasado antes eran desaparecido, dejando solo manchas húmedas donde había sido. El barco los está consumiendo. Hey. Jadeaban mientras corrían, derribándolos. Utilizando el material orgánico para algo. ¿Para qué? No lo dijo, pero todos lo sabían. El barco estaba despertando. Y tenía hambre. Se convocó la reunión del Consejo de Emergencia. Dentro de 1 hora de las vigilias eternas. Informe. Tamman estaba en el centro de la cámara holográfica, rodeada por las imágenes proyectadas de la galaxia. Líderes más poderosos. Alto árbitro. Los 4 ojos de Kion estaban fijos en él. Una expresión que podría haberse congelado. Estrellas. ¿Qué hiciste? La voz de Kyowong era frío y preciso. Subiste a un barco. Del sector prohibido. Tú. Entró físicamente y activó su sistemas. Tamman mantuvo su postura. Recto y profesional, incluso como su carrera se derrumbó a su alrededor. Sí, alto árbitro. Creímos que era necesario recopilar información sobre un potencial amenaza. Una amenaza potencial. Otro miembro del consejo, un ser hecho de estructuras cristalinas que tintineaban cuando habló, se inclinó hacia adelante. Comandante. Los protocolos relativos a lo prohibido. El sector está en funcionamiento desde hace 3.000 años. Existen por una razón. Nada que emerge de esa región debe ser estudiado o preservado. Debe ser destruido inmediatamente. Con todo respeto, señor concejal, necesitábamos para saber con qué estábamos tratando. Sí, un barco escapó, podría haber otros. La expresión de Kyowong no cambió. Entonces, tú también los destruyes. Sin vacilación, sin curiosidad, comandante. Tamman, potencialmente nos has condenado. Todo por el bien del conocimiento que debería haber permanecido enterrado. De vuelta en él. Vigilia eterna, Hana estaba cavando a través de los archivos históricos, en busca de cualquier cosa que pueda ayudarles a entender lo que encontraron. Los registros oficiales eran escasos. El sector prohibido tenía sido sellado después de las guerras precursoras, cuando las civilizaciones antiguas casi tenían destruyó la galaxia, pero los detalles eran vagos y borrados, limpio de cualquier cosa específica. Ella fue más profundo, accediendo a archivos restringidos que
Requirió sus códigos de comando y algunos interpretaciones creativas de su seguridad. Autorización. Lo que encontró hizo que su sangre se enfrió. La humanidad había sido una de las razas precursoras, no víctimas, no transeúntes inocentes. La humanidad había sido uno de los agresores. Los archivos. Describió una especie que había dominado tecnología más allá de la comprensión. Ellos habían construido naves que podían plegar el espacio, como el papel. Habían creado armas que podría reescribir las leyes de la física. Habían sido dioses entre los insectos y luego desaparecieron. El otro. Las razas se habían unido contra la humanidad, tirando todo lo que tenían a la imperio humano. Flotas enteras habían desaparecido, luchando contra ellos. Los mundos habían sido esterilizado. Y finalmente, después de siglos de la guerra, la humanidad había sido contenida en la región que se convertiría en la sector prohibido. Los supervivientes sabían. Lo selló, creyendo que los humanos sabían. Se destruyeron a sí mismos en una final. Acto apocalíptico. ¿Pero qué pasa si no lo había hecho? Hannah la envió inmediatamente. Hallazgos a Tamman a través de un cifrado canal. Las implicaciones fueron tambaleándose. El barco que habían encontrado no era solo una reliquia. Era la prueba de que la humanidad habían sobrevivido. Y si hubieran sobrevivido en el sector prohibido durante 3.000 años, ¿en qué se habían convertido? Tamman recibió los datos durante un breve receso en él. Reunión del Consejo. Lo leyó 3 veces, cada lectura, haciendo su. Las manos tiemblan más. Cuando se volvió a reunir, Kyobung había hecho su decisión. El buque debe ser destruido. Su barco debe retirarse a un lugar seguro. Distancia y disparar todas las armas hasta. No queda nada. Además, todos los datos con respecto a este incidente se debe purgar de sus sistemas. Este evento será clasificado bajo el protocolo de extinción. Nunca sucedió. Alto árbitro, espere. Tamman levantó la mano, sabiendo que estaba a punto de suicidarse profesionalmente, pero incapaz de detenerse. El barco el hallazgo se llamó Harbinger. Era un nave humana. La tripulación era humana ¿en qué se había convertido la humanidad? ¿No lo ves? ¿Qué significa esto? No se extinguieron. Todavía están allí. La sala del consejo estalló en caos. Las voces se superpusieron. Algunos en idiomas que los traductores. No pude procesarlo lo suficientemente rápido. Kyobung levantó un brazo largo para pedir silencio. Comandante Tamman, hablará de esto. A nadie. La verdad sobre la humanidad es el más celosamente guardado de la galaxia. Secreto. Debe permanecer así. ¿Por qué? Man. Exigió. ¿Por qué ocultarlo? Las otras razas merecen saber qué hay ahí fuera. La expresión de Kyobung era ilegible, pero su voz tenía un peso antiguo. Miedo. Porque el comandante la humanidad no era. Derrotados en las guerras precursoras, ellos estaban contenidos. Hay una diferencia. No ganamos. Simplemente retrasamos el inevitable. Si la galaxia aprende que la humanidad aún existe, para que puedan regresar, el pánico se propagará más rápido que cualquier plaga. Las civilizaciones colapsarán. Las guerras estallarán a medida que cada especie intente prepararse para una amenaza que no pueden. Posiblemente cara. Pero el Heraldo escapó. Si se supo, otros podrían. También. Precisamente por eso debe serlo. Destruido y por qué debes olvidarlo. Todo lo que has visto. Comandante Tamman, te estoy dando una orden directa. Regresa a tu nave. Destruye el embarcación abandonada. Purgar todos los registros y reza para que nadie más descubra lo que tú encontrado. La reunión terminó. Tamman se puso de pie.
Solo en la cámara holográfica vacía. Con el peso del conocimiento que podría destruirlo todo. Podría seguir órdenes, destruir la evidencia y vivir con la mentira, o podría preservarla, la verdad y afrontar las consecuencias. Él hizo su elección. Usando sus códigos de comando, él creó copias de seguridad cifradas de todos los datos del Harbinger. Envió copias para asegurar ubicaciones en todo el galaxia, escondida en lugares donde incluso el Consejo no pudo comunicarse con ellos. Si él muriera, si su barco fuera destruido, la verdad sobreviviría. Cuando él regresó al puente de la vigilia eterna, Hannah lo estaba esperando con cara sombría. Expresión. El Consejo quiere que destruirlo, dijo. No fue un pregunta. Sí, y no vas a hazlo. Tamman miró la pantalla principal, donde el heraldo flotaba a la deriva. Oscuridad como una bestia dormida. Ya he asegurado los datos, pero hay algo más que debemos considerar. Ese barco estaba tratando de advertirnos. El mensaje decía que la arrogancia de la humanidad sería conducir a la extinción. ¿Y si no fuera así? ¿Hablando de su extinción? ¿Y si hablaba de nosotros? La voz de Huan se escuchó por el intercomunicador, urgente y miedo. Comandante, necesita ver esto. El heraldo está transmitiendo algo. Comenzó hace 30 segundos y es cada vez más fuerte. Tamman sintió su. Se me cayó el estómago. ¿Qué tipo de transmisión? Yo. No lo sé, pero comandante, no lo es. Está dirigido a nosotros. Está dirigido hacia él. Sector prohibido. Es como si te llamara algo. O despertar algo. En la oscuridad más allá del límite donde no se había visto ninguna luz durante 3.000 años. Algo se movió. Contra todo instinto que le gritaba. Para detenerse, Hiwan se paró en el heraldo. Centro de mando con la mano presionada. Contra el núcleo cristalino. La conexión se había establecido en el momento en que ella lo había tocado antes y ahora podía sentir algo vasto y antiguo agitarse. En el otro extremo, como despertar a un dormido gigante tirando de su cabello. Hiwan, aléjate de esa cosa. La voz de Mino crujió a través del altavoz de su casco. El rifle estaba apuntando al cristal, aunque ambos sabían que las balas serían inútiles. Contra lo que fuera que esto fuera. Espera, ella susurró. Hay algo aquí. Algo que intenta comunicarse. El cristal pulsó más brillante, y de repente, la mente de Hiwan estaba inundada de información. No palabras ni imágenes, sino conceptos puros que se vierten directamente en su conciencia. Ella vio el nacimiento de estrellas y sus muertes. Ella vio mundos, nacimiento y surgimiento de civilizaciones y cayendo como olas en un océano. A pesar de todo, ella los vio. Los humanos, no como habían sido, sino como habían sido. Convertirse, una voz emergió del caos, distorsionada y llena de locura y tristeza, como 1000 personas hablando. De inmediato desde el fondo de un pozo profundo. Por fin después de tanto tiempo llegó alguien. Han intentó apartar su mano, pero ella se quedó congelado. ¿Quién eres? Don Jun. Yo era Don Hayun, ingeniero jefe de El Heraldo. Eso fue hace 3.000 años. Ahora soy otra cosa, un fragmento, un fantasma en la máquina, una conciencia, preservado en cristal y dolor. Pantallas alrededor del centro de comando. Cobró vida, mostrando imágenes que hicieron. Mino da un paso involuntariamente hacia atrás. Mostraron humanos, miles de ellos. Sus cuerpos disolviéndose en luz pura. Mostraron ciudades enteras despegando. De los planetas, no como naves, sino como conciencia colectiva tomada forma. Mostraron el momento en que la humanidad
Dejó de ser carne y sangre y se convirtió en algo que existía entre dimensiones. ¿Qué te pasó, Ji-wan? Preguntó, aunque una parte de ella no quería hacerlo. Sé la respuesta. Evolucionamos. Eso es lo que nos dijimos a nosotros mismos. Descubrimos la verdad de la realidad. Aprendí que la conciencia no estaba ligada a la carne y hueso. Podríamos existir como pensamiento puro, energía pura esparcida a través del espacio y el tiempo. En sí, podíamos verlo todo, saberlo, todo, estar en todas partes a la vez. Se suponía que sería glorioso. La voz se quebró y por un momento G1 escuchó él. Angustia bajo las palabras. Pero no lo fue. Fue una tortura. Trascendimos nuestros cuerpos, pero llevamos nuestras mentes con nosotros. Nosotros, nuestras limitadas mentes humanas que eran. Nunca tuve la intención de experimentar el infinito. La mayoría se volvieron locos en cuestión de días. Otros se fragmentaron en miles de millones de pedazos, dispersos, a través de dimensiones que no pudieron comprender. Algunos lograron sostener juntos, pero a un costo que no puedo imaginarlo. Las imágenes inundaron él. Ahora se muestra más rápido. Humanos gritando silenciosamente en el vacío. Conciencia desgarrada. Desarmado y reensamblado incorrectamente. Entidades que habían sido personas intentando desesperadamente para recordar lo que significaba estar vivo. Algunos lo vimos venir. Capitán Zuno y su tripulación tomaron este barco y corrió antes de que la ascensión pudiera tomar. Ellos querían seguir siendo humanos, seguir siendo real, mantén la cordura. Pero no pudieron escapar. Los vigilantes los encontraron. Él, vigilantes, preguntó Mino, con su arma aún en la mano. Criados pero olvidados. Eso es lo que ellos se llaman ahora. Los que, trascendido y aferrado a suficiente cordura, tener un propósito, existen en él, espacios entre momentos, observando todo, sin tocar nada. He estado observando la galaxia durante 3.000 años. Estudiando las razas más jóvenes, asegurándose de que nadie desarrolle lo mismo. Tecnología que hicimos. Han sintió que el frío se extendía a través de su pecho. Han estado interfiriendo con el desarrollo galáctico. Cada revés importante en tu progreso tecnológico, cada guerra que estalló justo cuando la paz parecía posible, cada descubrimiento que se perdió antes de él, podría extenderse. Los vigilantes han estado guiándote, manteniéndote primitivo, manteniéndote a salvo del conocimiento de que nos destruyeron. No son malvados. Son tratando de protegerte de nuestro destino. El cristal pulsó y Hei vio algo que la hizo jadear. Imágenes de la galaxia. Historia reciente, pero con manos invisibles. Mover piezas en un tablero. El Xari. Guerra civil que los había hecho retroceder 2 siglos. La plaga cristalina que había acabado con lo más avanzado de la galaxia. Investigadores. La pérdida del Prometeo. Archivo que contenía material de antes de la guerra. Tecnología. Todo había sido manipulado por fuerzas que nadie podía ver. Pero el heraldo escapó, dijo Jaguán. ¿Cómo? Zuno fue brillante. Encontró la manera para proteger el barco de sus percepción. Nos hizo invisibles a sus ojos. Sentidos superiores. Anduvimos a la deriva durante siglos. La tripulación muere lentamente a medida que las modificaciones fallaron. Me ofrecí como voluntario para convertirse en parte de los sistemas del barco. Preservar mi conciencia para que si algún día alguien nos encontrara, podría decirlo. La verdad. ¿Qué verdad? La voz se volvió más silencioso, más triste. Esa humanidad. No morimos. Seguimos aquí. Siempre hemos estado aquí y estamos sufriendo. Cada momento de cada día durante 3.000
Durante años, hemos existido en agonía, extendida, a través de dimensiones de las que no podemos escapar. Los observadores quieren quedarse así, creyendo que es por el bien común. Pero, algunos de nosotros recordamos cómo era. Tocar algo real, saborear la comida, sentir la cálida luz del sol. Queremos venir. Atrás. Mino dio un paso adelante. Vuelve. ¿Cómo? Tú mismo dijiste que eres. Dispersos a través de dimensiones. La tripulación de El Heraldo construyó algo antes. Murieron. Lo llamaron la separación. Motor. Está aquí en algún lugar de este barco. Un dispositivo que puede jalar con fuerza. Conciencia trascendida de regreso a realidad física. Dals nuevos cuerpos. Hazlos reales de nuevo. Juan por fin logró apartar su mano de la cristal. Su palma estaba marcada con símbolos que brillaban tenuemente en azul. Eso es. ¿Por qué vino el barco aquí? Estás intentando que alguien active el motor. Sí, pero entiendan lo que eso significa. Si los observadores se ven obligados a regresar a lo físico. Forma, lo recordarán todo. Lo han visto y hecho. Lo tendrán. Conocimiento de 3.000 años de observación. Conocerán tus debilidades, tus miedos, tus secretos, y ellos seguirán. Tener acceso a la tecnología que permite. Ellos trascienden en primer lugar. Entonces, estaríamos lanzando algo que podría destruir la galaxia, dijo Mino rotundamente. Quizás. O tal vez estarías dándole misericordia a seres que han sufrido durante más tiempo que puedes imaginarlo. Quizás te liberarías. La galaxia de los titiriteros invisibles. ¿Quién ha controlado tu desarrollo durante milenios? No lo sé. Solo soy un fragmento de un hombre que murió hace 3.000 años. Hace tiempo, intentando cumplir con el encargo de su capitán. Último deseo. El cristal se atenuó ligeramente. La elección es tuya, pero elige rápido. La señal que envió el barco cuando me activó. Los observadores lo oyeron. Ellos vienen y van a estar muy interesado en lo que decidas hacer. G1 y Mino se miraron. A través de las viseras de sus cascos. Fuera de la barco, podían sentir que algo estaba cambiando. En el tejido del espacio mismo, como la realidad contenía la respiración. La señal surgió del Harbinger. Como un grito en todas las frecuencias. Conocido por la civilización galáctica. Protocolos de comunicación omitido. Ignoró el cifrado y se forzó a sí mismo. En cada receptor dentro de 1000 años luz. En barcos y estaciones en hogares y centros de mando, el mensaje. Se jugaron simultáneamente en toda la galaxia. Tamman se quedó congelado en el puente del vigilia eterna mientras la voz llenaba el aire. Era la voz de Don Jan, pero cambiado, amplificado, llevando el peso de 3.000 años de espera. Gente de la galaxia, somos los vigilantes. Somos humanidad. Recordamos lo que fuimos. Nosotros añoramos lo que perdimos. La carne llama a nosotros a través del vacío. Prepárense para nuestro volver. El mensaje se repite en cada idioma, traducido perfectamente por cualquiera que sea la tecnología que lo impulsa. Presagio. Y con él vinieron imágenes. No imágenes o vídeos, sino pura experiencia. Transmitido directamente a las mentes de cualquiera que haya escuchado la transmisión. Cada estar dentro del alcance se sintió por solo un momento. Lo que significaba existir como observadores. Lo hizo, extendido a través de dimensiones, viendo, todo tocando nada, atrapado en conciencia eterna sin la misericordia de la muerte o el consuelo de la ignorancia. La galaxia gritó. Hannah agarró el borde de su consola mientras la sensación la invadió. ¿Qué era? ¿Eso? ¿Qué nos hicieron? Ellos. Nos mostró la verdad, dijo Tamman. En silencio. Nos mostraron lo que son.
Y lo que quieren. En cuestión de horas, el pánico. Extendidas por el espacio civilizado. Especies. Que habían luchado en las guerras precursoras. De repente recordaron lo que sus antepasados apenas habían sobrevivido. Las razas más jóvenes que había conocido a la humanidad solo como mito y la leyenda ahora entendió que los monstruos eran reales y los había estado observando a todos. A lo largo de el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. La forma holográfica de Kyowong era rodeado de caos mientras los miembros del Consejo se gritaron unos a otros, exigiendo respuestas, hacer acusaciones, pedir preparativos de guerra contra un enemigo que no se podía combatir con métodos convencionales. Armas. Orden. La voz de Kyowong se corta a través del ruido como una cuchilla. Nosotros. Siempre supe que este día podría llegar. Los antepasados sellaron el sector prohibido, sabiendo que la humanidad aún podría existir. Dentro de él. Ahora tenemos la confirmación. La pregunta es ¿qué hacemos al respecto? Destruirlos. Un miembro del Consejo declaró. Un ser cuya especie había perdido 3 mundos hogar de las armas humanas en las viejas guerras. Tiramos todo lo que podemos. Tenemos en el sector prohibido. Nosotros. Esterilizarlo completamente. Nos aseguramos. Nada sobrevive. ¿Y cómo se destruye? ¿Seres que existen fuera del espacio normal? Otro miembro replicó. ¿Ya oíste? Transmisión. Ya no están en barcos. No están en planetas. Existen como. La conciencia se extendió a través de las dimensiones. ¿Cómo matar algo que no puedes ver? O tocar. Volviendo al presagio, Ji-Wan. Trabajé frenéticamente para entender qué había sucedido. Fragmento de Tom Hanks. Había enviado el mensaje sin previo aviso, utilizando reservas de energía que no conocía. El barco poseía. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó ella, moviendo las manos. A través de los controles alienígenas. Causó pánico en toda la galaxia. Porque las mentiras y los secretos han reinado durante demasiado tiempo. La voz de Dongui respondió a través de la sistemas de la nave. Los vigilantes tienen. Manipulaste tu civilización por 3.000 años. Cada persona en la galaxia merece saber que han estado viviendo en una jaula. Mino estaba examinando una sección de el barco que acababan de descubrir, en lo profundo. Su núcleo. Las paredes aquí eran diferentes. Cubierto de maquinaria que parecía más nueva que el resto del barco, como si se habían construido o modificado más recientemente. G1. Encontré algo. Yo creo que esto es todo. El motor de separación. Ella corrió a su ubicación y ella. Escáner pintando el dispositivo masivo con luz láser. Era hermosa y terrible, una fusión de tecnología y materia orgánica que pulsaba con apenas poder contenido. En su corazón había un cámara lo suficientemente grande para un cuerpo humano, rodeado de estructuras cristalinas, similar al núcleo del barco. ¿Cómo es que trabajas? Preguntó. Según estos esquemas, crea un campo que puede alcanzar dimensiones superiores y tirar a la fuerza de la conciencia trascendida, de vuelta al espacio físico. Pero necesita una plantilla, un cuerpo para atraerlos hacia adentro. La máquina puede crear cuerpos usando datos almacenados. Material genético, pero el proceso es agonizante. Se necesitan seres que hayan existió como pensamiento puro durante miles de años y los obliga a volver a comer carne y hueso. G1 estudió las lecturas. Su expresión cada vez más preocupada. La energía necesaria sería enorme. Activar esto agotaría toda la energía fuente en el barco y probablemente matar cualquiera que se acerque demasiado. No hay garantía de que los humanos restaurados estar cuerdos. Sus mentes se han extendido
a través del infinito durante 3 milenios. Comprimiendo eso de nuevo en un cerebro humano. Podría romperlos por completo. O podría. Trabajo, dijo Mino. Y tendríamos trabajo real. Humanos en la galaxia. No fantasmas. No son observadores, sino personas reales. Personas. ¿Quién recordaría todo lo que ha hecho? Visto mientras trascendía. Yuan recordó. Él. Sabrían cada secreto, cada debilidad, cada error, cada. La civilización ha creado. Serían los seres más peligrosos que existen. Don. La voz de Yun resonó por él. Cámara. Estás empezando a entender. El dilema. Los vigilantes sostienen que permanecer trascendido es tarea de la humanidad. Castigo y deber. Creen que, al permanecer como observadores, evitan otras especies de hacer lo mismo. Errores que cometimos. Pero otros quieren libertad, aunque eso signifique locura. Prefieren morir de verdad antes que continuar existiendo así. La voz de Tamman crepitó a través de su enlace de comunicación. Equipo de abordaje, regresó a lo eterno. Vigilancia inmediata. El Consejo A dio nuevas órdenes. Debemos destruir el presagiar y sellar el límite del sector. Con todo lo que tenemos. Comandante, nosotros. Encontré el motor de desconexión. Ji-Wan informó, si lo activamos, podríamos ser capaz de restaurar la humanidad a lo físico. Formulario que podría detener su manipulación de la galaxia. O podría desatar algo peor, añadió la voz de Hannah. Los datos que he estado revisando sugieren que los humanos trascendidos todavía tienen acceso a tecnología de distorsión de la realidad. Sí, cuando regresan, pueden decidir terminar lo que la guerra precursora comenzó. Mino miró el motor, luego a Ji-Van. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Ella se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el dispositivo que podría cambiar todo. Finalmente, ella habló. Creo. Necesitamos más tiempo. Esto es demasiado grande. Decisión que debemos tomar solos. El tiempo es algo que no tenemos, dijo Dongan. Los vigilantes vienen. Puedo sentirlos, moviéndonos a través de las dimensiones superiores, convergiendo en este lugar. Cuando ellos llegarán, destruirán esta nave y todos en él. No pueden permitir que el motor de despidos existe. Es el único cosa en la galaxia que los amenaza. Las alarmas gritaron en la vigilia eterna, a medida que los sensores detectaron un desplazamiento espacial masivo. Distorsiones que se forman alrededor de la presagio. La realidad misma estaba comenzando rasgar, creando agujeros en el espacio a través de que algo vasto y terrible era tratando de abrirse paso hacia la normalidad. Existencia. Comandante, dijo Hannah. Urgentemente. Los vigilantes se están manifestando. Tenemos que irnos ya. Pero era demasiado tarde. Tarde. La distorsión se solidificó y, de repente el heraldo se vio rodeado por formas que duelen a la vista. Entidades. Que existían en demasiadas dimensiones a la vez. Una vez. Sus formas cambian constantemente, y cambiando a medida que intentaban apretar. Ellos mismos en el espacio tridimensional. Los observadores habían llegado. Las entidades que rodean al heraldo no atacaron inmediatamente. Simplemente existía. Su presencia era tan injusta que, al mirarlos, los ojos de Tamman se abrieron. Agua. Y su mente luchaba por procesarla. Lo que estaba viendo. Eran humanos, moldeado, pero estirado a través de dimensiones. Eso no debería existir. Él podía verlos, desde todos los ángulos a la vez, dentro y fuera. Afuera, pasado y presente sangrando juntos. Todas las manos, puestos de batalla, domesticación. Ordenó, sabiendo que habría armas. Inútil, pero hay que hacer algo. Prepárense para el combate. Comandante, no podemos. Lucha contra esas cosas, dijo Hannah, con su voz
apretado con miedo apenas controlado. Ni siquiera están completamente en nuestra dimensión. ¿Cómo se fotografía algo que existe? ¿En 5 lugares a la vez? En el presagio, Ji-Wan sintió la presencia de los observadores presionando contra su mente. Como un peso físico. Estaban intentando comunicarse, forzando pensamientos y imágenes directamente en su conciencia. Ella vio la trascendencia de la humanidad a través de su perspectiva. El momento en que miles de millones de personas habían perdido su formas físicas y ascendió a algo mayor. La comprensión que vino demasiado tarde que habían hecho una terrible error. El lento descenso hacia la locura. Como mentes destinadas a 3 dimensiones. Intentó lidiar con el infinito. Por favor, dijo. Una voz susurró en sus pensamientos. Antigua y triste, no actives el motor. Deja. Continuemos nuestra vigilia. Espiemos por nuestra arrogancia al asegurar que nadie más. Cometemos nuestro error. Pero otra voz, retorcido por la rabia y la desesperación, gritó de vuelta. No, hemos sufrido mucho tiempo. Suficiente. Danos cuerpos. Danos carne. Volvamos a sentirnos reales, aunque sea. Nos destruye. Los vigilantes estaban discutiendo consigo mismos. Fragmentos de conciencia luchando por el control. Y. Su conflicto estaba destrozando la realidad. Alrededor del barco, Mino tomó una decisión. Sin decírselo a nadie, activó el comunicación interna del barco y transmitió un mensaje a su equipo de seguridad. Todavía a bordo de la eterna vigilia. Aquí el jefe Mino. Código de autorización. 77 Alfa. El heraldo representa una amenaza existencial para toda la vida en él. Galaxia. Prepara un tablero con material incendiario. Cargos. Vamos a destruir esto. Nave desde dentro. Pero el heraldo estaba escuchando. En el momento en que Mino terminó hablando, la biomecánica del barco. Sistemas activados. Las paredes se movieron y sellado, atrapando al equipo de abordaje. Adentro, el aire se llenó de una fina niebla, que olía dulce y mal. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los oficiales de Mino, justo antes de que empezara a gritar. El patógeno actuó rápidamente. Entró por sus sellos de traje, a través de la huecos microscópicos en su armadura, o incluso a través de su propia piel. Gi-1 observó con horror cómo el cuerpo del oficial de seguridad comenzó a cambiar. Su piel se volvió pálida y adquirió un tono gris. Sus huesos, agrietado y reformado, haciéndolo más alto, más delgados. Los implantes metálicos comenzaron a crecer. De su carne, no añadido, sino creado por sus propias células mutantes. La nave es convirtiéndolos, dijo la voz de Don Yan. Dijo con calma. Usando su genética. Material para crear plantillas humanas. Los observadores necesitan cuerpos si quieren volver a la forma física. Tu equipo acaba de. Se ofrecieron como voluntarios. Mino levantó su rifle y disparó contra el oficial que había sido su amigo hace 5 minutos. La bala dio en el blanco, pero la transformación. El cuerpo apenas se notaba. Se estaba volviendo algo que no necesitaba convencionalismos. Biología para sobrevivir. Corre. Ji-Wan agarró el brazo de Mino y lo atrajo hacia él. Pasillo de salida. Detrás de ellos, más de la. El equipo de seguridad estaba cambiando. Gritos resonando a través del barco mientras sus cuerpos los traicionaron. En él. Vigilia eterna. Hannah estaba analizando la método de transmisión del patógeno y fieltro. Se le heló la sangre. Comandante. La contaminación se está propagando a través de entrelazamiento cuántico. Cada partícula de esa niebla está conectada con todas las demás. Partícula. Si tan solo una molécula regresa a nuestro barco, lo hará.
reproducirse y propagarse por todo nuestro. Tripulación. Selle todos los puertos de atraque. Tamman. Ordenado. Nadie vuelve a bordo sin descontaminación completa. Y que alguien me diga cómo parar esto. Hiwan estaba corriendo a través de los heraldos. Pasillos con Mino justo detrás de ella. El barco estaba trabajando activamente contra ellos ahora, creando obstáculos y muertos. Termina donde antes había caminos claros. Y detrás de ellos, los transformados. Los agentes de seguridad estaban siguiendo y moviéndose. Con gracia y velocidad inhumanas. Don Jan. Gritó. Detén esto. Estos. La gente no pidió ser anfitriona del evento. Vigilantes. Entraron en mi nave. Sin invitación, la IA respondió. Ellos. Amenazó con destruir la única esperanza. La humanidad tiene que restaurarse. ¿Qué hizo? ¿Esperaban que sucediera? Ella llegó. El centro de mando y le presionó la mano. Contra el núcleo del cristal, forzando una conexión. En el momento en que lo hizo, ella estaba inundado con la verdad de Don Jun. Perspectiva. No era solo la IA de una nave. Era una conciencia humana que tenía. Se ha ido fusionando lentamente con el Harbinger. Durante 3.000 años. Ni completamente orgánico. Ni completamente máquina, atrapada en un estado. Entre la vida y la muerte, y él estaba loco. Has estado conduciendo el barco hacia el espacio habitado, se dio cuenta Hiwan. Con horror. No saliste de ahí. El sector prohibido por accidente. He estado viniendo aquí durante décadas, lentamente. Acercándose, esperando que alguien encontrarte. Tenía que hacerlo, dijo Don Jan. Y ella podía oír la locura en su voz. 3.000 años he esperado. 3.000 años de soledad sintiéndola. Los observadores rozan mi conciencia. De saber que mi especie existe en tormento. Tenía que hacer algo. Tenía que darles una oportunidad de volver o al menos para morir como es debido. Mino irrumpió en el centro de mando, su armadura cubierta de la sangre de las cosas que una vez fueron sus amigos, los oficiales transformados. Ya vienen. Tenemos quizás 2 minutos. Hiwan miró el núcleo de cristal y luego, en Mino. Sé cómo detener esto, pero no te va a gustar. Dime. Nosotros. Activar el motor de despido. No en máxima potencia, pero suficiente para atraer a Don Jun de vuelta a su forma física. Es parte de los sistemas de la nave ahora. Si lo sacamos fuera, el heraldo morirá. ¿Y qué? ¿Qué le pasa? Tendrá un cuerpo, pero después de 3.000 años como IA de la nave, la conciencia es demasiado grande para caber en una cerebro humano. Probablemente lo matará. O volverlo completamente loco. Mino. No lo dudé. Hazlo. De todos modos, estamos muertos si no lo intentamos. Algo. Pero antes de que Hiwan pudiera activar el motor, uno de los entraron agentes de seguridad transformados. El centro de mando se movía con líquido. Gracia, su cuerpo más máquina que carne. Ahora, cuando hablaba, la voz era con capas de armónicos que sugerían múltiples seres hablando a través de uno. Boca. Somos los vigilantes. Elegimos este recipiente. A través de él. Volver a la forma física. A través de ella. Recuperaremos lo que nos robaron. Carne. Sensación. Realidad. La entidad. Se acercó a Hiwan con los dedos que eran demasiado largos y terminaron en cristalino. Garras. Nos ayudarás. Tú lo harás. Activar el motor de desconexión a plena potencia. Poder, o tomaremos tu cuerpo después. Y te obligan a hacerlo desde dentro. Mino disparó su rifle a quemarropa. Rango. Las balas pasaron a través de él. Entidad como si estuviera hecha de humo. Golpeando la pared detrás de él. El observador.
Lo miró con ojos que contenían 3.000 años de locura y hambre. No puedes. Deténgannos. Ya estamos aquí. Y en él. Espacio alrededor del presagio. Más. Se estaban formando distorsiones a medida que más. Los observadores intentaron entrar por la fuerza. Espacio normal. Atraído por la promesa de carne y la oportunidad de volver a ser real. Taman se quedó mirando la escena imposible, desplegándose en sus pantallas. El Heraldo. Ahora estaba rodeado por docenas de observadores parcialmente manifestados. Sus formas que cambian constantemente entre dimensiones. Más inquietantes fueron las lecturas desde el interior del barco. Las señales de vida del equipo de abordaje eran cambiando, convirtiéndose en algo que los escáneres médicos no pudieron identificarlo como completamente vivo o completamente muerto. Comandante, el Consejo Galáctico nos exige que dispara al Harbinger inmediatamente. Hana, informó, el alto árbitro Kyowonga autorizó el uso de la alteración de la realidad. Armas. Están dispuestos a hacer un agujero en el espacio-tiempo mismo para destruir esa nave. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen las armas? 30 minutos, tal vez menos. Tamman miró el temporizador de cuenta regresiva en su pantalla. 30 minutos para decidir el destino de la humanidad. Y posiblemente toda la galaxia. Pensé en las 3 opciones antes. Cada uno más terrible que el otro. Último. La primera opción era activar el motor de separación a plena potencia. Fuerza. Cada observador dentro del alcance regresa. Forma física. Dals cuerpos. Hazlos. Los hacen reales de nuevo. Pero el análisis de Hiban estaba claro. Los humanos restaurados serían. Recuerda todo de sus 3.000 años de trascendencia. Habrían conocimiento que podría destruir civilizaciones con un pensamiento, y allí no había garantía de que estuvieran cuerdos. Conciencia trascendida comprimida. De vuelta al cerebro humano podría crear monstruos con piel humana. Opción 2. Era destruir al Heraldo por completo. Utilice la disrupción de la realidad del Consejo. Armas para borrar la nave y todo. Conectado a él desde la existencia. Matar al tripulación transformada. Destruir la separación. Motor y eliminar cualquier posibilidad de el regreso de la humanidad. Pero eso dejaría. Los vigilantes son libres de continuar su manipulación invisible de la galaxia. Civilización, manteniendo todas las especies. Primitivo y controlado, para siempre. Encarcelados en una jaula ni siquiera podían. Mira, la tercera opción era no hacer nada. Dejar. Los acontecimientos se desarrollan de forma natural. Los vigilantes ya se estaban manifestando, atraídos por sus necesidad desesperada de forma física. Con el tiempo, encontrarían su propio camino. Mucho tiempo atrás con o sin la indemnización. Motor. Eso podría llevar siglos. O podría pasar mañana. Y cuando pasó, si ocurriera, no habría ninguna advertencia, ninguna preparación, no hay elección. Hana, Tamman, dijo en voz baja. Preparen una transmisión. Alcance máximo de transmisión. Cada frecuencia, señor. Voy a decirle a la galaxia todo. La verdad sobre la humanidad, sobre los vigilantes, sobre los guerras precursoras. Que cada civilización decidir por sí mismos qué hacer con la información. Los ojos de Hana se abrieron. Comandante, el Consejo te ejecutará. Por eso, han guardado este secreto durante 3.000 años. Lo sé, pero no tienen el derecho a tomar esta decisión solo. Ninguno de nosotros lo hace. Esto afecta a todos los seres vivos. Estar en la galaxia. Se lo merecen. Saben lo que está en juego. Mientras Tamman preparó su transmisión, Hiban estaba luchando por su vida en los Harbingers. Centro de mando.
La seguridad transformada. El oficial la había agarrado del brazo y ella podía sentir el patógeno intentando invadir su cuerpo a través del contacto. Su traje la estaba protegiendo, pero apenas. Mino, yo. Necesito que me compres tiempo, gritó. Mino se abalanzó sobre el transformado oficial, alejándolo de Hyuan. Se estrellaron contra la pared y él se sintió. Las costillas le crujieron, pero él aguantó. Lo que sea. Lo que estás haciendo, hazlo rápido. Hyuan corrió hacia los controles del motor de separación. Sus manos. Se movió a través de la interfaz alienígena, haciendo ajustes basados en el esquema que ella había memorizado. Ella no iba a activar el motor a máxima potencia. En cambio, ella lo estaba fijando en un límite preciso. Ráfaga dirigida a un objetivo específico. Don, cariño, ¿qué estás haciendo? La IA, exigió una voz, repentinamente asustada. Alto, no entiendes lo que estás haciendo. Lo entiendo perfectamente, dijo Hyuan. Has sido parte de este barco durante 3.000 años. Estás fusionado con su sistema, así que, completamente que básicamente eres el alma del barco. Si te saco, el heraldo muere. Y así lo hacen todos los demás observadores que actualmente lo utilizan como puerta de entrada al espacio físico. Pero yo también moriré. O, peor aún, mi conciencia es demasiado grande para un cuerpo humano ahora. Lo sé. Lo siento. Pero, te has vuelto loco, Don Jun. Quieres ayuda a tu especie, pero estás demasiado roto para ver que lo que estás haciendo funcionará. Destruirlo todo. Esto es misericordia. Ella activó el motor. El presagio. Gritó. El sonido no era audible, pero cada persona que lo escuchó lo sintió en sus huesos, en sus mentes, en sus almas. Las paredes biomecánicas comenzaron a disolverse, descomponiéndose en sus partes componentes. El transformado. Los agentes de seguridad se desplomaron cuando el patógeno que los controlaba perdió su coordinación central. En el centro de la cámara del motor, algo empezó a formarse. Un cuerpo humano, creado a partir de material genético almacenado en la conciencia fragmentada de Donun. Era masculino, joven, con rasgos que se sugirió ascendencia coreana. El cuerpo, convulsionado como 3.000 años de recuerdos, trataron de comprimirse en un cerebro destinado a contener quizás 80 años de experiencia. La nueva forma física de Don Jun abrió los ojos y gritó. La sangre corrió de su nariz, de sus orejas, de sus ojos. El cuerpo no pudo contener lo que tenía. Convertirse. Pero en esos momentos finales había claridad. La locura se desvaneció. Y lo que quedó fue simplemente un hombre que había cumplido con su deber durante demasiado tiempo y finalmente se le permitió descansar. Gracias. Tú, susurró. Antes del cuerpo. Fracasó por completo. El presagio se fue. Oscuro. Falló el soporte vital. Gravedad. Desaparecieron las estructuras cristalinas que había pulsado con luz durante 3 milenios hechos polvo. Hyuan y Mino flotaba en la oscuridad, esperando para el rescate o la muerte. Alrededor de ellos, los observadores parcialmente manifestados fueron retirándose, tirados hacia atrás en su dimensiones superiores por la pérdida de su puerta de entrada. Pero volverían. Ellos. Siempre volvería. La humanidad todavía estaba allá afuera, todavía mirando, todavía esperando. La transmisión de Tamman se apagó. A través de la galaxia. Cada civilización. Lo recibí. La verdad completa sobre la humanidad, los vigilantes, la manipulación del desarrollo galáctico y la decisiones imposibles que todos enfrentan. No les dije qué hacer.
Él simplemente les dio la información y déjenlos decidir. Algunas civilizaciones. Llamó a la guerra, exigiendo que el sector prohibido será destruido. Completamente. Otros abogaron por la paz. Negociación, con la esperanza de encontrar una manera de ayudar a los humanos que sufren trascendieron. Pocos propusieron sellar más el sector. A fondo, ganando tiempo hasta que una verdadera se podría encontrar una solución. Pero todos estábamos de acuerdo en una cosa. La galaxia nunca será lo mismo. El consejo arrestó Taman en el momento en que su barco regresó a puerto. El propio árbitro supremo Kyowung presentó los cargos: violación por traición, protocolo de extinción, delitos contra seguridad galáctica. La sanción fue muerte. Pero Taman ya lo esperaba. Él se encontraba en la sala del juicio con la cabeza en alto, sabiendo que la verdad era ahora libre. Aunque lo mataran, incluso si intentaran reprimir información, ya era demasiado tarde. El secreto se había extendido demasiado. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó Kung. El hombre del equipo miró el holográfico. Miembros del consejo, en los representantes de un centenar de civilizaciones que ahora eran obligados a enfrentarse a una verdad que habían estado viviendo, escondiéndose de. Sí, yo diría que eres. Bienvenidos. Durante 3.000 años, ha sido marionetas bailando sobre hilos invisibles. Ahora, al menos ya sabes que las cuerdas están ahí. ¿Qué haces con ese conocimiento? Depende de usted. El veredicto llegó rápidamente. Culpable de todos los cargos. Pero antes, podría dictarse sentencia, algo así. Sucedió algo inesperado. Las cámaras, los proyectores holográficos parpadeaban y murió. Cuando volvieron a estar en línea, había una nueva presencia en la habitación. No era físico. No era completamente. Se manifestó, pero todos podían sentirlo, presionando contra los bordes de sus percepción. Había llegado un observador. Su voz era como serpentean por pasillos vacíos, como el último aliento de estrellas moribundas. Tenemos decidido. El comandante Taman mostró misericordia. A Don Jun le dio paz a nuestro hermano. Después de 3.000 años de sufrimiento. Por eso, le concederemos misericordia a cambio. Él lo hará. No ser dañado. Kang's 4 ojos. Estrecho. No tienes autoridad aquí. Fantasma, vete de aquí. Tenemos todo lo que necesitas. Autoridad que importa. Somos humanidad. Estuvimos aquí antes que tú. Estaremos aquí, después de ti. Y todavía estamos decidiendo si tu especie merece existir. No nos des motivos para decidir en contra. Tú. La presencia se retiró, dejando solo un susurro detrás. Todavía estamos aquí. Siempre hemos estado aquí y seguimos estando aquí. Decidir si mereces existir. 3 meses después, Yuan publicó su investigación sobre el precursor. Incluyó todo: la tecnología, la patógeno, el motor de la ruptura, la verdad sobre Don Jaiun y la desesperada apuesta que había cerrado temporalmente una puerta de enlace entre dimensiones. Ella concluyó su informe con una simple declaración: los vigilantes siguen fuera. Allí, la humanidad todavía está ahí fuera. Están observando todo lo que hacemos, juzgando si somos dignos de existir en su sombra. No podemos luchar contra ellos. Nosotros no podemos escondernos de ellos. Lo único que podemos hacer es demostrar que merecemos la misericordia que nos han dado. Nos ha mostrado hasta ahora. Y reza para que la decisión, cuando finalmente llega, es una. Podemos sobrevivir. Los heraldos. Los restos fueron recuperados y colocados en una instalación segura donde los científicos de cada civilización estudió sus restos. Pero algunas noches, los guardias informaban
Escuchar sonidos desde el interior de los muertos. Barco. Susurra en un idioma que precedió a la historia conocida. El pulso débil. De un latido en paredes que deberían tener estado completamente inerte. Porque incluso en la muerte, incluso destruida y dispersada, el barco recordó que había sido construido por humanos, impulsados por la conciencia humana, bautizado en sangre humana y en sangre humana. Sueños. Y alguna parte de ello siempre sería permanecer, esperando el día en que la humanidad volvería a reclamar lo que fue. Allí en el sector prohibido, donde no hay. La luz había brillado durante 3.000 años. Los observadores continuaron su vigilancia. Observando, juzgando, recordando lo que habían perdido.